Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén súper bien, que ojalá esta experiencia de capacitación que estamos comenzando ahora con un nuevo curso que es oferta de servicios navieros, transporte de contenedores y de mercancía a granel, tan importante sobre todo en el mundo de comercio exterior y en este esfuerzo que hacemos como DataSur de poder de alguna manera capacitar a todos los profesionales de comercio exterior en América Latina completa. Por eso tenemos gente de muchos países. Hubo una cantidad importante de inscritos a este curso, por lo cual es un tema que genera bastante interés. Me presento, soy Pablo Morales, gerente general de datasur.com y tengo el agrado de presentar la actividad del día de hoy, una actividad muy interesante y que de alguna manera queremos que refuerce los conocimientos y haga a los profesionales del comercio exterior en la región mucho más competitivos. En ese sentido, también tenemos una serie de otras actividades que queremos presentar y dejar a su completa disposición. De hecho, me va a ayudar Felipe y en el chat va a ir poniendo el link de estas actividades. De hecho, ustedes pueden también con su celular, su cámara fotográfica, en el código QR, escanear la actividad y se pueden inscribir de manera inmediata. La primera actividad es el transporte de carga internacional de mercancía. Es una clase magistral que realizaremos justamente el día de mañana en este mismo horario y por esta misma vía Zoom. Se pueden inscribir sin ningún problema y le estará llegando obviamente el link de acceso. También sobre todo para los clientes de DataSur tenemos cursos que son gratuitos. Quienes no son clientes tienen que pagar un pequeño ingreso, pero muy menor, y este curso es muy relevante, muy importante, sobre todo para los exportadores e importadores, como por ejemplo, cómo se desarrolla una correcta valoración aduanera de la mercancía, un problema tan común, de hecho, que nos lleva muchas veces a lidiar o a tener dificultades con aduana. Nosotros en este curso, que dura exactamente 4 horas, 2 días distintos, 27 y 29 de abril, lo que proponemos es de alguna manera dejar absolutamente claro el cómo desarrollar una correcta valoración aduanera de la mercancía. También, como empresa, como Datasur, nos hemos propuesto traer a profesionales internacionales de renombre que han publicado libros y de alguna manera hemos generado esta clase magistral internacional. En este caso, con un curso que es muy interesante y relevante para estos tiempos, como es el blockchain en el comercio internacional. ¿Cuáles son los riesgos y las ventajas competitivas? Y en este sentido, Eduardo Vide Bosque, autor de algunos libros, sobre todo de inteligencia competitiva, estudio de mercados internacionales, nos va a hacer una clara clase magistral de cómo utilizar esta herramienta que llegó para quedarse y ustedes la pueden utilizar de muy buena manera a través del comercio internacional. Todos los cursos, como les mencioné, ustedes lo pueden escanear a través del código QR. Abajo tenemos la dirección. Igual Felipe lo está poniendo en el chat de este curso que estamos a continuación. Y después otro curso muy interesante que lo hacemos en conjunto con Aladi. Aladi es la instancia más importante del comercio exterior en América Latina, reúne a 13 países, miembro de Aladi, es la Asociación Latinoamericana de Integración, de todo lo referente a Tratado de Libre Comercio, negociación, etcétera. Y ellos nos van a dar una charla dentro de un ciclo de conferencias para la internacionalización de las pymes, que hemos armado justamente nosotros, DataSur, con Aladi, y las economistas y expertas de Aladi nos van a dar una charla muy importante de por qué hacer negocios en América Latina, cuáles son esos acuerdos y beneficios del comercio intrarregional, los obstáculos, las potencialidades, etcétera, el cumplimiento de las reglas de origen. Aquellos que quieren aprender respecto a las reglas de origen, este es un curso obligado. Una importante invitación, indudablemente les va a dejar mucho y lo queremos invitar a cada uno de ustedes. Y finalmente, y lo último, es el Haciendo Negocios con, que el mes de mayo parte con Colombia. Esta fue una experiencia que partimos junto a 14 cámaras y asociaciones de comercio exterior en América Latina, que las pueden ver ahí abajo del recuadro, las cuales de alguna manera nos juntamos a través de DataSur y como los organizadores y dijimos, hagamos un evento en donde cada país pueda mostrar
mostrar lo que importa, lo que exporta, sus inversiones, pueda mostrar todo, cómo negocia, por ejemplo, el colombiano. Hicimos este evento que dura aproximadamente 1 hora y media, y en este caso, el próximo mes toca la oportunidad el 6 de mayo, la presentación de Colombia, que va a estar a cargo de ProColombia y la Cámara ANACDEX, la Asociación Nacional de Exportadores de Comercio Exterior de Colombia, FITAC, Inversim Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, es decir, todos los entes se reúnen para presentarle a ustedes todas las oportunidades y las dudas que tengan con respecto al mercado colombiano. Una tremenda invitación. El mes de abril tuvimos el mercado chileno y que fue un excelente evento. También lo hicimos un mes anterior, el mes de marzo, con el mercado mexicano. Ustedes dirán, pucha, me lo perdí. Ningún problema, porque ustedes lo pueden ver a través del canal YouTube de datasur.com. Realmente les recomiendo este canal porque están todas las capacitaciones que hemos realizado. De hecho, esta capacitación más adelante la vamos a subir. Y todos los eventos que de alguna manera realizamos, los principales eventos durante el año 2020 y principios de este 2021. Ahí está, por ejemplo, el Haciendo Negocios con Chile, con México, que antes mencionaba, muchos cursos. Por ejemplo, si ustedes tienen duda con los Incoterms, pueden ir al canal YouTube y van a tener un curso de Incoterms. Esto lo ponemos y lo disponibilizamos para toda la comunidad de comercio exterior de América Latina, para los profesionales, para las empresas, por lo cual dejo hecha la invitación a que nos puedan seguir a través de este canal que indudablemente sabemos que le va a entregar mucho valor a cada uno de ustedes. Y quien nos va a entregar mucho valor el día de hoy es un extraordinario profesor, ya amigo de la casa. Van a poder ver en el canal YouTube algunas clases que él ya nos ha entregado de gran calidad. Él es profesor de educación técnico profesional, magíster en gestión e integración regional, con experiencia de más de 30 años. Ha sido coordinador de cursos, diplomado en el área de comercio exterior, por ejemplo, del Centro de Capacitaciones de la Cámara de Comercio Santiago. Además, está acreditado desde el diciembre del 2020 como experto internacional en Incoterms 2020 por la Cámara de Comercio Internacional. Dejo con ustedes en la sala a Alejandro Garay. Él va a hacernos el curso Oferta de Servicios Navieros, Transporte de Contenedores y Mercancía a Granel. Los que quieran hacer preguntas, ustedes la pueden hacer en el botón QIA y así yo al final del curso voy a darle algunas preguntas. Muchas veces no se pueden todas, un tema de tiempos, pero vamos a tratar de, junto con Alejandro, de responder las máximas. Y por otro lado, invitarlos a que ustedes en el chat se puedan presentar, decir quiénes son, de dónde vienen, la empresa, etcétera, porque de alguna manera, de repente alguien que está leyendo el chat puede estar interesado en hacer negocios con ustedes, y como hemos perdido los abrazos, bien son los networking virtuales que podemos lograr en el chat. Alejandro, muy buenos días, aquí los dos desde Chile. Hola Felipe, gracias por la presentación. Felicitaciones por todos los programas que tienes en carpeta, por todo lo que ustedes tienen por delante, sobre todo en estos tiempos difíciles. Es la única forma de poder compartir, democratizar el conocimiento y, por qué no decir, también intentar a través de esto hacer negocio. Así que muy buena tu idea de que se pueda interactuar, una muy buena instancia. Muy buenos días a todos los que me escuchan, a todos, a todos. Ya esta es como la cuarta, quinta vez que estoy por este canal y feliz de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. No es un misterio, lo sabemos desde chiquitos, desde que fuimos al colegio, cuando miramos el mapa mundi, que el 75%, digamos, del globo terráqueo del mundo está bañadito por agua. Eso es un hecho innegable. También sabemos, en la medida que vamos creciendo y que empezamos a leer, a informarnos, que de las 182 naciones que tiene este planeta, que hoy día está en crisis, 139 países cuentan con salida al mar. Lo que ya nos gusta más el tema, en forma un poquito más especializada, sabemos que son 50.000 barcos con más de 1 millón de personas los que tripulan estos barcos. Esa es la suma de la flota mundial. No es un dato menor, 50.000 barcos con 1 millón de personas a cargo de tripular estas embarcaciones.
Otro dato que nos dice la OCDE es que el 90% del comercio mundial se da a través del agua. Que en los últimos 40 años, el tonelaje transportado por el agua se ha cuadruplicado. La aparición de conceptos nuevos, como las autopistas del mar, conceptos muy importantes. Yo creo que dar la pauta para que este caballero que esté hablando, que soy yo, se dé cuenta que tiene que compartir pantalla, y es lo que voy a hacer inmediatamente. Todos estos comentarios que hice, estos hechos históricos, ¿no es cierto?, que son muy reales. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Perfecto. Lo vemos Perfecto. Todos y estos comentarios leemos que les a hice, Rolando. yo creo que avalan dos cosas. Lo que este señor marino, filósofo, algunos dicen que era corsario, del siglo XVI británico, miren la frase que se despachó. Yo creo que por todos los temas que le he comentado, estos hitos históricos avalan un poco que consideremos estas palabras de este señor y que se traduzcan en un rato de conversación sobre algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. Miren lo que dice Walter Raleigh por ahí a mitad del 1560. Aquel que controla el mar, controla el comercio. Y aquel que lo controla, controla la riqueza del mundo y en consecuencia el propio mundo. Palabra bastante fuerte, ¿no es cierto?, importante y que claramente marcan un poco la tendencia del comercio mundial. Esta es mi manera de darles la bienvenida, de invitarlos a este encuentro donde nos vamos a enfocar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, en 7 puntos, solamente 7 puntos, pero multiplicado por 2. 7 puntos multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque los 7 puntos los vamos a analizar muy escuetamente en lo que se conoce como el mercado regular de los fletes, es decir, lo que tiene que ver con el transporte de contenedores, y los mismos 7 puntos los vamos a llevar a aquellas mercancías donde el medio de embalaje no es el contenedor, sino que el barco mismo, el buque, es decir, el mercado irregular. Esa es la apuesta. Analizar 7 puntos desde la perspectiva del negocio liner y del negocio irregular de los fletes. Vamos con ello. ¿Les parece? Bien. Una idea fuerza que creo que es bueno presentarla a manera de introducción es preguntarnos qué se puede mover, qué se puede trasladar por estas aguas. Y cuando digo aguas, lo digo en el sentido más sistémico. Hay agua salada, pero hay mucha agua dulce propicia para el comercio internacional. Ríos y lagos. Seguramente la Cámara de Comercio Internacional todavía no se da cuenta de esto porque sigue hablando de que existe un grupo de Incoterms marítimo. En mi opinión debiera llamarse acuático, una visión más sistémica. Pero mientras tanto, digamos, ¿qué se puede transportar por mar? La carga general o la carga convencional, ¿no es cierto? Es la mercadería que se puede presentar en paquetitos, muy bien envasada, embalada, ya sea en lo que ustedes están viendo ahí, sacos, bidones, cajas, jaulas, pallet, ¿por qué no? Pero principalmente contenedores. Estas mercancías, de acuerdo a las indicaciones de la Cámara de Comercio Internacional, su última revisión del 2020, vuelven a insistir de que deben ser entendidas o administradas bajo el grupo 1 de los Incoterms, el grupo polivalente, es decir, 1, 2, 3, 4, esos 7 Incoterms que ustedes están viendo ahí, debieran ser los utilizados en este tipo de transporte en contenedores, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que se coloca dentro de los bidones? ¿Qué se coloca dentro de las cajas, de las jaulas, de los palets? Vamos a ver materias primas, equipos industriales,
en fin, manufacturas, productos refrigerados, productos alimenticios, etc. Esa es la primera pregunta, ¿carga general o convencional? Respecto de los graneles, que se puede mover ahí, claramente el abanico de graneles son los sólidos, los líquidos y los gases, ¿no es cierto? Sólidos secos, cereales, grano, bauxita, fosfato, concentrado de cobre, ganado bovino de Argentina, la soja que sale también en la zona centro argentina, cemento, azúcar, en fin, el chip de madera que nosotros exportamos por Coronel en el sur de Chile. Pero también los líquidos. Los líquidos, el petróleo crudo, sus derivados, ¿no es cierto?, productos químicos, y los gases, que lo podemos encontrar también en su formato GNL. En consecuencia, dicho lo anterior, lo que se puede transportar en un barco nos sugiere inmediatamente que podamos clasificar las dos modalidades de explotación naviera, las dos formas de extraerle rentabilidad al negocio naviero. Uno, tenemos la oferta de servicios de línea regular, conocido como servicios liner, liner significa línea, y también, como decía Frank Sinatra, a esa chica de California que se paseaba, She Lady is a Tramp, tenemos también esta modalidad vagabunda, modalidad volandera, ¿no es cierto?, que se maneja bajo un régimen de fletamientos, que ya me voy a desarrollar la idea de lo que son los fletamientos, donde claramente el foco no es el contenedor, sino las mercancías de bajo valor agregado, principalmente de commodities, que se mueven, ¿no es cierto?, en buques especiales, en buques que hay que conseguir a la medida de la coyuntura económica, como yo leía. Esas son las dos líneas de negocio. Contenedores en el lado izquierdo, liner, y carga a granel, régimen de fletamientos o simplemente tram. Esos son los dos negocios. Vamos entonces, analicemos el mercado line. ¿Qué tenemos? Es aquel servicio que se da a esas operaciones de carga general, ya lo dijimos, bidones, carga fraccionada, saco, en fin, pero principalmente contenedorizada. ¿Por qué digo principalmente contenedorizada? Porque esa es hoy día la tendencia portuaria a nivel mundial. Hoy día la tendencia dice relación con poner el ojo y poner los dólares y poner el dinero en construir, ¿no es cierto?, y en desarrollar o en ampliar terminales de contenedores. En términos románticos, yo vivo muy cerca del puerto de Valparaíso. El puerto de Valparaíso. Puerto de mi amor. Así termina la gran canción de Lucho Barrio. No obstante, el puerto de Valparaíso hoy día es un terminal de contenedores en estricto rigor. Es la visión predominante en casi todos los puertos del mundo. ¿Por qué? Porque dentro de los contenedores, el valor intrínseco de las mercancías, ¿no es cierto?, tiene mayor valor y evidentemente trae mayor redituabilidad, mayores beneficios, tanto a los armadores como a los actores de la compraventa versus la carga a granel que se mueve en el mercado irregular. Tiene tarifas preestablecidas, dependiendo de cuál sea la ruta, ¿no es cierto? Dependiendo si se separan los gastos de la carga y de la descarga, producto de eso, se van haciendo escalas, tiene un itinerario, es un servicio que se puede prever, es previsible, y en consecuencia ayuda bastante al gerente de logística de una empresa que exporta, o al gerente de logística o de comercio exterior de una empresa que importa, a establecer forecasts, pronósticos, de tal manera de poder controlar la gestión del transporte de los contenedores. En palabras más sencillas, esta diapositiva yo la puedo resumir en las siguientes características del mercado regular. Existen frecuencias,
Los barcos cada cierta cantidad de días están en posición. Un buque a la semana, dependiendo de la cantidad de buques, un buque el día sábado o todos los miércoles zarpa la nave. Un tiempo estimado de salida, un estimated time departure o sailing, un puerto de embarque predeterminado, pero también puertos de escala, porque tienen que haber puertos intermedios, y claramente el tiempo, el transit time. Hay un tiempo estimado de llegada y un puerto, ¿no es cierto?, de descarga, el puerto final. Esas son las características o los puntos relevantes en relación a los itinerarios. Tiene tarifas preestablecidas, son conocidas. Existen tarifas para contenedores completos. Completo no me refiero hasta arriba de los contenedores, lleno, no me refiero a eso. Contenedores donde hay presencia de un operador en el país de origen y un solo operador en el país de destino. Es decir, un despachador y un recibidor, por así decirlo. FCL, Full Container Load. Pero también hay tarifas para mercancía general, freight all kind, todo tipo de mercancía que es la carga general. Pero también hay tarifas específicas para productos perecederos que deben ir en unidades específicas también. Me refiero a la carga reefer. Existe también tarifas para carga que excede las dimensiones de los contenedores, en consecuencia también deben ir en unidades especiales. La carga peligrosa, y aquí tal vez lo que muchas veces no se trata en estas dinámicas, en estas charlas, que en el mercado regular de los fletes, las tarifas están asociadas a lo que se conoce como liner terms, los términos de línea. Los términos de línea o los términos de muelle, berth terms, que en español le podemos decir o las podemos nombrar como cláusulas de fletamento. Cláusulas de fletamento. Una tercera característica del mercado regular dice relación con que se pueden meter materias primas en los contenedores. Claro que sí. Hay materias primas que se pueden mover en contenedores. Hay cambios tan importantes actualmente que la carga que tradicionalmente que se movía a granel, ya lo voy a explicar al final, hoy día por el tema de la pandemia, hay que hacer algo para poder llevar los contenedores con carga china por este tema que hay de la escasez de contenedores. Entonces se está colocando los contenedores carga que tradicionalmente antes lo movían los buques graneleros. Las materias primas se pueden mover hoy día en contenedores, los equipos industriales, las manufacturas, en fin. Y la cuarta característica de este sistema regular dice relación que está abierto a la utilización de todos nosotros, exportadores, a los importadores, y por qué no decirlo, a los competidores. Hoy día el espacio es oro en un buque. De ahí que está la expresión co-loader, donde una compañía naviera puede establecer un arriendo de bodegas, ¿no es cierto? Un fletamento de bodegas, un arriendo de bodegas, de tal manera de que otra naviera que no está en posición o tiene sobreutilizado sus propios equipos pueda utilizar slot charter, así se llama, slot charter, donde una compañía naviera atiende a su propio competidor en virtud de un contrato que se conoce como slot charter. Las compañías navieras están deseosas de atender a estos freight forwarders muy especializados, pero muy especializados, que lo único que se diferencian con los buques es que no tienen buque. Precisamente es la única diferencia y se conocen como non-vessel operator common carrier, es decir, transportistas que actúan sin buque. Y evidentemente los grandes amigos, los embarcadores, que a mi juicio son los principales clientes de las compañías navieras que se mueven en el mundo de la carga contenedorizada, ya sea en el tema full container o ya sea en el tema less container, es decir, la carga LC. Acá, ¿cómo funciona el mercado regular de los fletes? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el esquema operativo? El sistema del mercado regular o los servicios liner los podemos entender bajo dos
dos vertientes. Lo que se conoce como los servicios conferenciados, como ven ustedes ahí, y los servicios no conferenciados. Veamos de qué se trata. ¿Qué es lo que son los servicios conferenciados? Hablar de servicios conferenciados implica que yo les cuente un poquito rápidamente qué es una conferencia marítima. Una conferencia marítima es una institución antigua, pero 200, 300, 400 años que nace en Gran Bretaña. La conferencia es un poco lo que estamos haciendo aquí nosotros. Conferencia es mucho más que ponerse un micrófono. Conferencia es unión, articulación de voluntades, articulación de intereses. En este caso, articulación de voluntades de dos o más empresas navieras, de dos o más armadores, que lo que tienen que hacer es oponer una tenaz resistencia a una naviera, voy a decir un chilenismo, a una naviera que le gusta arrancarse con los tarros, a una naviera que le gusta trabajar en forma independiente. En consecuencia, es muy importante la unión de las compañías navieras del mercado regular que se tienen que unir porque claramente hay una empresa que está rompiendo el mercado, que está monopolizando el mercado. Entonces, una conferencia implica la unión de dos o más armadores que tienen que estandarizar 3 puntos. Lo primero que tienen que estandarizar o uniformar, si ustedes prefieren ese concepto, es el servicio. En la industria naviera, el servicio significa la cantidad de buques. Por ejemplo, si tengo 3 navieras, la naviera A tiene un buque, la naviera B tiene 2 y la naviera C tiene 3, y hay un buque outsider que tiene 8 buques, complicado. Hay que sumar los buques de estas 3 navieras y decir de aquí en adelante a toda su clientela que ahora no tienen 1, ni 2, ni 3, sino que ahora la conferencia tiene 6 buques. Eso es, lo primero que tienen que hacer es estandarizar el número de naves. Y después se tienen que poner de acuerdo en los itinerarios, lo que ya les expliqué. A lo mejor una naviera sale de Baltimore y la otra naviera, sus buques salen de Nueva York. O tal vez la otra naviera sale de abajo, de Houston, del Golfo. Hay que ponerse de acuerdo para que todos los buques salgan de un mismo punto, todos los buques, estos 6 buques, tengan los mismos puertos intermedios, ¿no es cierto? Y que lleguen al mismo puerto de destino y evidentemente todos los buques vayan a la misma velocidad de crucero. O sea, es un servicio estandarizado. Y finalmente, tal vez lo más relevante, aquí hay que olvidarse de las asimetrías económicas y financieras y hay que hacer un esfuerzo para que los precios por contenedor sean homogéneos, sean exactamente los mismos. Es decir, ahora la conferencia ofrece un precio desde Nueva York hasta Valparaíso o a El Callao, Perú, o a Buenaventura o lo que fuere, porque esta es una reunión internacional, no solamente la estoy dando para Chile, sea las mismas tarifas. Esos son los 3 aspectos de esta unión. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que la recaudación se distribuye entre los asociados, es decir, al aporte de los buques. Y evidentemente las conferencias van mucho más allá que la gestión de protegerse en el agua. Dice, por ejemplo, comprar terrenos, comprar máquinas portacontenedores, ¿por qué no comprar un remolcador para que en el puerto hayan gestiones, actividades que no necesariamente ocurren en el mar, pero que ayuden y que colaboren a la conferencia? Depósitos de contenedores, remolcadores, terrenos, en fin, camiones, en fin, donde estamos hablando ya de una figura que va más allá del mero transporte marítimo. Esos son los servicios conferenciados. ¿Ah? Servicios conferenciados que pueden ser cerrados, que no permiten el ingreso de otras empresas, o que pueden ser abiertas que, fruto del estudio y revisión de los antecedentes, podrían permitir el ingreso de una compañía que quisiera solicitar. Ya lo mencioné, las conferencias, si quieren proteger o quieren oponer
una tenaz resistencia a los servicios no conferenciados, los servicios outsider, ¿no es cierto? Son un servicio independiente, tienen flexibilidad de itinerario, es decir, conforme la coyuntura económica, conforme la caída de los negocios, es decir, no sé, un exportador europeo ya no envía mucha mercancía a Ecuador, por así decirlo, se cae ese negocio, perfectamente el armador independiente saca, por ejemplo, el primer puerto de origen en Europa y baja un poco más, ya sea por el Mar del Norte, que hay muchos puertos ahí involucrados, o tal vez por la cuenca del Mediterráneo. Hay flexibilidad de itinerario. Evidentemente que también hay flexibilidad de las tarifas, pero en ningún caso implica que un servicio outsider es de menor calidad que los servicios conferenciados, simplemente que se manejan de una manera, como ahí lo dice, una manera independiente, un manejo absolutamente outsider. Aquí tengo un ejemplo de una ruta marítima, de un tráfico marítimo, ¿no es cierto?, que nace ahí en la zona del Mar del Norte. Ahí hay cuatro puertos, miren, ahí hay 4 puertos fluviales. ¿Ah? Increíble, ¿eh? Hay 4 puertos fluviales. La carga se origina en Rotterdam, ¿no es cierto? Cruza al frente al puerto de Tilbury, que es en definitiva la parte más saliente del río Támesis en Londres. Después va a Hamburgo, al río Elba, y de Hamburgo a Amberes, ¿no es cierto? Y Amberes, mire el movimiento a Kingston, Jamaica, miren lo que hace este buque que llega hasta Valparaíso, ¿no es cierto? Se devuelve al puerto peruano de Paita, ahí vamos a Buenaventura, ¿no es cierto? Buenaventura, un puerto colombiano, no olvidemos que Colombia es un país bioceánico, ahí estamos en Buenaventura, Puerto del Pacífico, para ir a Manzanillo, Panamá, ¿no es cierto? Cartagena, que está en las costas del Mar Caribe, nuevamente va a Kingston y se devuelve para definitivamente llegar a Rotterdam. Rotterdam, el principal puerto europeo. Antes de la aparición de los megapuertos chinos, quiero que ustedes sepan que Rotterdam por años, lejos, fue el puerto más importante a nivel mundial. Hoy día sigue siendo el puerto más importante a nivel de Europa. Vamos con el tema de las mercancías y de las naves. Hoy día, producto de la coyuntura que estamos viviendo, eso que está ahí, los computadores, tablet y todo eso que está ahí, hoy día sumamente demandado todo el tema, por el tema del teletrabajo. Computadores que se tienen que envasar, como pueden ver, se pueden mover también electrodomésticos. Yo sé que en este minuto no hay tanto movimiento de eso, hoy día el interés está puesto en el teletrabajo, pero nunca es malo tomarse una copita de vino un viernes, un sábado, ¿no es cierto?, con una buena tapita española al lado. En consecuencia, el tema de los vinos es esencial. Son algunos productos que se pueden envasar, que se pueden embalar, ¿no es cierto? La moda siempre va de la mano con el tema del mercado regular, ¿no es cierto? También algunos productos peligrosos como el metanol y también como estos granos que se están colocando ahí en esos sacos, granos de, ¿cómo se llama este? Ahí se me fue. El grano soya. Vale. ¿Qué más? Tenemos la carga suelta, tenemos la mercadería acá tal como es, la tenemos envasada, la tenemos embalada, ¿no es cierto? Pero también empieza el concepto de la unitarización. Es decir, las botellas de vino, las cajas de vino, los fardos de ropa, ahora hay que unitarizar. Y la primera forma de unitarizar es a través de nuestra amiga la paletización. Como ustedes ven ahí, tenemos palets de distintos tipos de productos, que seguramente están esperando estos palets ser contenedorizados, que es la segunda forma de unitarización. Unitarizar significa llevar a uno. La unidad de medida una, un pallet, otro pallet,
un tercer pallet. Y estos pallets van dentro de un contenedor que puede ser de 20 pies, como ven ahí, como puede ser de 40 pies. Y hay una versión especial de 40 pies, High Cube, que tiene una altura un poquito mayor. Ahí tenemos tal vez los más representativos, pero no solamente tenemos contenedores de esa naturaleza, tenemos contenedores que tienen dispositivos para la circulación del aire. Colombia y Brasil utilizan mucho estos contenedores ventilados de 20 pies para el transporte de café, para el transporte de cacao. Ya me acordé, esto que está aquí, ese saco de granel, es cacao, eso es cacao. Decía entonces que Colombia y Brasil utilizan mucho este contenedor ventilado. No sé si han dejado alguna vez ustedes el tarro de café abierto. ¿Cómo lo encuentran al día siguiente? Esa es la razón de que esos productos, cacao y café, se utilizan mucho, ¿no es cierto?, para su transporte. Tenemos contenedores tanto en versión 20 pies, 40 pies y 40 pies High Cube, que las mercancías deben ser colocadas por arriba. Si se dan cuenta, arriba no hay un techo, no existe el techo de acero, sino que es un techo de lona. ¿Por qué? Porque son tan sobredimensionadas que deben ser colocadas desde arriba. Hay contenedores que las mercancías deben ser colocados por un costado, por eso que se llaman open side en su versión 20 pies también. Y existen los contenedores plataforma que no tienen techo y tampoco tienen lados, se conocen como flat rack. Muy utilizados para las mercancías cuando nos cobran ese recargo de sobredimensión. Miren ese salmoncito, el proceso para su envasado. Miren ese pollito, lo mismo, ahí hay que llevarlo envasado, y todo lo que nosotros movemos, y el mundo, ¿no es cierto?, mueve en general en hortalizas, frutas y verduras. Todo eso se envasa perfectamente conforme a criterios de calidad y de higiene, y deben ser incorporados en contenedores de 20, 40 y 45 pies refrigerados. Ese contenedor es el contenedor que permite que la cadena de frío no se rompa durante la travesía, durante la aventura económica. Tenemos también este buque al cual yo le llamo con mucho cariño el buque El Maestro Chasquilla. Maestro Chasquilla, a propósito de que estoy acá, se me corrió la chasquilla. ¿Por qué le llamo chasquilla? Porque sirve para muchas cosas. Sirve para carga sobredimensionada, sirve para algo de contenedores, no es un buque especializado en contenedores. Se pueden colocar estos contenedores, ya sea contenedores secos o contenedores reefer, debajo de la zona de la tripulación. Se puede colocar un par de autos, unos tambores, fierro, es decir, es el buque que sirve para cualquier cosa, de ahí está su nombre, pero no es especializado en ninguna, multipropósito. Tenemos, este sí que es más especializado, es el buque cuyas mercancías ingresan a la nave y salen de la nave sobre sus ruedas. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que cuáles son esas mercancías que tienen ruedas. En general, los rodados, no necesariamente los vehículos. Automóviles, camionetas, camiones, buses, todo lo que salga sobre ruedas. Hay una derivación del ro-ro, que es el buque car carrier, que ese sí es específico para la industria automotriz. Los buques car carrier, que son una derivación del buque ro-ro. Tenemos también el buque portacontenedores, que es tal vez el buque más sensible, más importante con el tema del negocio del mercado regular, contenedores especializados para el transporte de carga seca, ¿no es cierto? Son buques automatizados, ¿no es cierto?, cuya descarga se hace a través de las grúas pórtico. Hoy día un puerto, decía al principio de esta presentación, que hoy día la tendencia es este tema por el valor agregado de las mercancías, claro, pero para eso los puertos tienen que estar dotados de infraestructura. Esa infraestructura dice relación con las grúas de pórtico, que son las encargadas de
hacer la transferencia de la mercancía. La transferencia es la carga y la descarga. Ahí tengo una relación de cómo ha sido la evolución de estos buques portacontenedores, partiendo del buque alimentador, un buque que le gusta dar comidita, buque alimentador, que se mueve entre los 100 y los 499 TEUs, y el nuevo New Panamax, que mueve en este minuto sobre los 12.500 TEUs. Consideremos que en el año 2016, hace 5 años, se inauguró la ampliación del canal de Panamá, sus esclusas, de tal forma de ganar espacio para que puedan pasar esos buques que son posteriores a la revolución de los post-Panamá, que movían más de 5.000. Ahora hablamos de los nuevos Panamá, que mueven más de 12.500 TEUs. Ahí tienen un poco la estructura, el esqueleto de este buque portacontenedores, que es en la carrocería, impresionante. Ahí es donde se empotran los contenedores, ¿no es cierto? Y se mueven. Miren cómo se mueven, miren cómo aparece después cuando están cargados. Probablemente este buque que les estoy mostrando no pueda pasar hoy día el canal de Panamá, porque mueve 24.000 TEUs, 24.000 TEUs, y solamente el año pasado, en junio del año pasado, hizo su viaje inaugural, ¿no es cierto?, desde Algeciras, como decía Serrat, de Algeciras a Estambul, pero en esta vez no fue a Estambul, sino que fue a Rotterdam. Viaje inaugural con 24.000 TEUs, como pueden observar ahí, un monstruo. El buque contenedor tiene dos motivos a veces, por las cuales no puede atracar en un puerto. O sea, si el puerto tiene el calado necesario, entendemos que el calado es la profundidad que hay, pero cuando no la tiene, el buque tiene dos motivos para no poder atracar. Primero, porque no sea rentable. Es decir, es muy poco lo que hay que ir a dejar y es muy poco lo que hay que ir a buscar. Es igual que un taxi colectivo. Muchas veces el taxi colectivo en sus líneas no va a ciertas partes porque es muy poca la gente que vive. En consecuencia, justamente los pocos que viven ahí se ven afectados por esto. Aquí pasa lo mismo en el comercio exterior. Importadores y exportadores que están en zonas poco rentables, lamentablemente no tienen acceso a estos buques directamente. En consecuencia, no llegan los buques. Y aparte que la profundidad es escasa. En consecuencia, aparece la figura, la primera derivación del buque portacontenedor, que es el buque alimentador, el buque feeder, ¿no es cierto?, que carga en un gran puerto, se abastece de muchos contenedores de mucha envergadura, un puerto que tiene un calado impresionante, y después navega de tal forma de suministrar a puertos más pequeños, con menor calado, utilizando buques más pequeños que los buques oceánicos. De esta derivación de feeder aparece el buque latch, que es lo que les comentaba recién. El buque latch es un buque que tiene que tirar el ancla, fondear, así se dice náuticamente, fondear, tirar el ancla, donde haya mucha profundidad. Y a través de un elevador fijo o a través de una grúa pórtico, lo que hace es sacar de su propio buque, se le llaman buques nodrizas, tiene que sacar sus buques, ¿no es cierto?, y fijarlas en el agua, a flotar en el agua. Y de ahí, esas barcazas llevan los contenedores a estos puertos menores, descargan, vuelven a cargar. Normalmente estas barcazas no tienen propulsión, como pueden ver ustedes ahí, están siendo remolcadas, en consecuencia vuelven mar adentro y cargan nuevamente sobre estos buques latch. Tenemos el buque frigorífico, ¿no es cierto?, que se caracteriza porque su capacidad cúbica no se mide en términos de toneladas que puede transportar, más bien se mide respecto a la cantidad de metros cúbicos disponibles. Tiene una atmósfera inerte, es decir, un ambiente controlado, de tal manera de permitir siempre otorgar la energía necesaria con sus motores a los distintos gensets que tienen los contenedores. Los gensets son los motores, de tal manera que la mercadería no sufra daño.
tienen entre 3 a 5 bodegas, ¿no es cierto?, rodeadas de capas de aislamiento, ¿no es cierto?, lo que sí hace limitar el espacio y el peso de la carga, porque claramente hay que proteger este tipo de mercancía. Vamos al tema de las tarifas, los recargos y la documentación. Yo les decía al principio que el mercado regular de los fletes, lo podemos entender conociéndolo bajo su concepto liner. Liner. ¿Por qué liner? Liner significa línea, la línea que deja el buque. Liner lo podemos entender como sinónimo de naviera, de transportista. Entonces, en este concepto es bueno que yo les presente cuáles son las 5 funciones básicas que hace un transportista, una compañía naviera, independientemente del mercado regular o el mercado irregular, independiente. Son 5. Lo primero que hay que hacer es embarcar, después hay que estivar, hacer el flete, la travesía, hay que desestivar y desembarcar. 5 funciones, como ven ustedes, de la 1 a la 5. Esas 5 funciones las debe realizar el naviero, las debe realizar, siempre y cuando se haya negociado una cláusula de fletamento liner. Una cláusula de fletamento liner. Salud. Esa cláusula de fletamento liner implica que la gestión de la compañía naviera empieza en el gancho de la grúa del país de embarque y termina en el gancho de la grúa del país de destino. Una operación hook to hook, gancho a gancho. Esas son las 5 funciones. Cuando el naviero es contratado para hacer esas 5 funciones, es porque el naviero está dando un servicio liner, está proveyendo un servicio liner. ¿Ya? Pero de este liner existen algunas derivaciones que tienen que ver, miren lo que voy a decir, derivaciones que tienen que ver con 2 cosas, con los usos y las costumbres del puerto, y en segundo término con los Incoterms. Los usos y las costumbres del puerto y los Incoterms. Tenemos una derivación. Tenemos una segunda cláusula que se llama LIFO. LIFO, donde la L significa liner, la I significa in, la F significa free y la O significa out. Liner in, free, out. En esta cláusula, las 3 primeras funciones, la 1, la 2 y la 3, son de responsabilidad ¿de quién? De la compañía naviera. La compañía naviera debe embarcar, estivar y el flete. Pero cuando llegamos al destino, la compañía naviera se queda ahí tranquilita. El piloto del buque, me refiero, el capitán del buque, no hace nada cuando se llega a destino. ¿Por qué? Porque la desestiva y el desembarque no le corresponde ejecutarlo a la compañía naviera, sino que le corresponde a la figura o a la persona que represente la mercancía. En este caso, el importador. Por eso que se llama LIFO. LIFO, liner in, es decir, la naviera está obligada a ingresar 1, 2, 3, pero está liberada o está eximida ¿de qué? De desestivar y desembarcar. Entonces, claramente, como les decía, esta modalidad depende, ¿no es cierto?, de los usos y costumbres del puerto y depende del Incoterm acordado, de cuál es el Incoterm, y eso va a llevar a tomar esta decisión. Tenemos un tercer Incoterm que es exactamente al revés, se conoce como free in, liner out. En esta oportunidad es la mercancía, es decir, la persona que representa la mercancía, es decir, el exportador, el encargado de embarcar y el encargado de estivar. Y la compañía naviera será la responsable de hacer el viaje, de desestivar y desembarcar. Esa es la cláusula FILO, Free In, Liner Out. Estas son las modalidades que se utilizan en este negocio. Insisto, dependen principalmente de los usos y de las costumbres de los puertos hoy día. No todos los puertos hoy día
No todos los puertos hoy día tienen las capacidades como tiene Rotterdam, como tiene Shanghái, como tiene Barcelona, o digamos las cosas también, ¿no? Como tiene San Antonio, como tiene nuestro Valparaíso, ¿no es cierto?, como tiene el puerto del Callao. No, hay puertos, de hecho, hay un recargo que ya se los voy a comentar más adelante, hay un recargo marítimo, precisamente cuando la gestión en los países de destino no tienen las instalaciones apropiadas, eso evidentemente significa mayor trabajo para la naviera y lo cobra. O sea, cuando un buque tiene que ir a un lugar donde no es rentable, no es conveniente, hay una tarifa. Porque si bien es cierto, hay un aumento, un incremento en esto de la tecnología a nivel portuario, todavía no llega a todas partes. Vamos entonces. Estas modalidades que ya les comenté, que se llaman liner, filo y filo, dependen, como se los dije, de los usos y de las costumbres de los terminales de contenedores y de los términos internacionales de comercio. Algunos recargos que son bastante utilizados en la línea regular. Siempre digo lo mismo, no me parece mal que las empresas quieran ganar dinero. Correctamente. No, no, eso es correcto. Todo el mundo, pero hay veces, hay formas y formas, ¿no es cierto? Las compañías navieras establecen contratos futuros con las compañías proveedoras de petróleo, contratos futuros. Contratos futuros son derivados financieros, son estrategias de finanzas internacionales para fijar a futuro precios, sobre todo que el combustible es un producto muy volátil y que se transa, ¿no es cierto? Tiene mucha volatilidad. En consecuencia, está bien que las navieras fijen mercado futuro, derivados financieros. Sin embargo, las navieras a sus clientes les cobran un porcentaje por el alza del precio del combustible, eso se conoce como banque. Las compañías navieras tienen que emitir su set de documentos, ¿no es cierto? Normalmente 3 originales, 7 copias, a veces un express release, lo que se conoce como BLFI. Hay veces que los fletes se pactan en monedas distintas del dólar norteamericano, porque no hay prohibición al respecto. Hay veces que los fletes se manejan en forma distinta al dólar norteamericano. En consecuencia, las navieras, precisamente por la depreciación de esas monedas, cobran un ajuste monetario, ¿no es cierto?, un CAF, ¿no es cierto?, que normalmente es un 4% sobre el flete base. THC, todo lo que ustedes me están escuchando que trabajan en la industria, que ven documentos, esa es muchas veces es una sigla que nos trae mucho dolor de cabeza, el famoso THC, Terminal Handling Chart, lo que cuesta manipular una mercancía en un terminal de contenedores, ya sea en el origen o en el destino. Security fee, muy importante, muy importante. Hoy día se está cobrando este servicio en los puertos, los terminales, ¿no es cierto?, cuya finalidad es mantener, ¿no es cierto?, los sistemas de seguridad, es mantener en buen estado las cámaras, ¿no es cierto?, de que hay en los puertos de tal forma de preservar, ¿no es cierto?, esos estándares de protección mientras la mercancía está ahí en la estadía. Espera. Tenemos algunos recargos como el EIS, ¿no es cierto? Aquí está lo que les hablaba respecto de que a veces las navieras tienen que ir a un lugar donde hay cierto desequilibrio. Mira, se aplica a cargas que realizan rutas marítimas con un desequilibrio en el flujo comercial. Es decir, vamos a dejar carga llenito a un lugar, pero prácticamente son nulas las posibilidades que ahí exista carga para que se complete ese contenedor y se venga de vuelta. Es decir, lo más probable es que el contenedor se venga vacío. En consecuencia, hay que financiar ese traslado, ya sea al puerto original o tal vez a otras áreas, como está ocurriendo en este minuto, que hay que llevar todo a China. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay una locura por trasladar contenedores vacíos a China. ¿Vale? Pregunta y respuesta. Pablo, ¿hay alguna persona que me quiere preguntar algo? Así es, hay ¿Lo algunas dejamos al preguntas. final o lo vemos al tiro? No, es una sola pregunta y de hecho ¿Vale? invitar a quienes quieren hacer preguntas lo pueden hacer sin ningún problema a través del botón QIA. Creo que hay una pregunta también en el chat, pero la pregunta que aparece en el botón QIA es: ¿una conferencia marítima puede tener riesgo de confundirse con monopolios o colusión? Una pregunta abierta a interpretación.
Sí, sí, algunos tildan las conferencias como agentes para colusionarse, ¿no es cierto? Y sí, sí, es posible, pero acá la conferencia no es que 3 o 4 navieras forman una empresa, no es que forman una sociedad, 4 empresas. Eso es más bien un acuerdo de voluntades, ¿no es cierto?, donde 3, 4 navieras se unen, y la diferencia con el tema de la colusión, Pablo, es que estas tarifas que van a vender las compañías navieras conferenciadas son tarifas que van a registrar en Estados Unidos en una oficina que se llama la Federal Maritime Commission, el FMC, y son públicas, absolutamente públicas. Entonces, es cierto, hay un objeto acá, hay una razón de cuidarse de los no conferenciados, eso es cierto, pero la gestión que ellos hacen en las conferencias es transparente, en el sentido de que no lo hacen a espalda de nadie y las tarifas deben ser fileadas. Fileadas significa archivadas en este organismo federal que tiene su oficina en Estados Unidos. Perfecto. Otra de las preguntas, la clasificación de conferenciados. ¿Dónde o cómo caben las alianzas? ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo dijiste? En la clasificación de conferenciados, ¿dónde o cómo caben las alianzas? Caben las alianzas. Vale. Eh, a ver. eh, las alianzas estratégicas entre compañías navieras hay que entenderlas de 2 maneras, 2 formas. Una compañía naviera, como en todo orden de negocio, una compañía naviera puede comprar una compañía naviera no tan grande. Eso es una adquisición, una compra. Viene un grupo económico, ¿no es cierto? No quiero poner ningún ejemplo, nombrar ninguna empresa. Una compañía naviera grande, ¿no es cierto?, ve y compra a otra compañía naviera, directamente la compra, y esos buques son parte de su flota. Eso es una fusión, eso es una compra, es una adquisición, qué sé yo, pero no es una conferencia. Las conferencias se caracterizan porque es más, te voy a decir algo, Pablo. Tengo 3 navieras o 4 navieras que en un tráfico determinado, por ejemplo, la costa este de Estados Unidos, a la costa oeste de Sudamérica, es decir, desde Nueva York hasta Chile, pasando por el Canal de Panamá, pueden haber 3 navieras que están conferenciadas, que quieren de alguna forma colocarle oposición a la naviera Pablo Morales, que es outsider. Outsider está rompiendo el mercado. Pero eso no implica que Pablo Morales, en un tráfico, por ejemplo, el tráfico este que se vio en problema allá en el canal de Suez, entre el Mediterráneo, ¿no es cierto?, entre el Mediterráneo y para el otro lado, eso no implica que Pablo pueda estar conferenciado en ese tráfico. ¿Por qué? Porque a lo mejor Pablo no es tan potente en ese tráfico arriba y que necesita el concurso y la ayuda de amigos. Pero acá en el tráfico de Estados Unidos, Chile, Pablo tiene una cantidad de naves importantes que le permite trabajar en forma independiente. Por eso que decía en una diapositiva, decir el tratamiento de outsider no es un tratamiento peyorativo, es un tratamiento simplemente una decisión de cómo gestionar el tema. Hay veces que uno puede hacer una charla, una capacitación con un colega, un amigo, y hay veces que uno a veces decide lo hacer de forma solitaria. No sé si te contesté, Pablo. Perfecto, sí. Rubén de Agencia Aduana Alan Smith pregunta respecto a la carga a granel que explicó en Alejandro. ¿Qué cláusulas corresponden a granel? He tenido muchas confusiones al momento de aplicarlas. ¿Quién me pregunta eso? Rubén de Agencia Aduana Alan Smith. Dile a Rubén que me espere unos minutitos. Rubén, espérenlo un minutito. Démosle entonces a Alejandro y juntamos las Vale. preguntas para el final. Tenemos un recargo que se llama
overweight surge, es decir, gestión de transferencia de contenedores pesados. Hay contenedores que son muy pesados, y que claramente tienen un impacto en el peso total del buque. Ahí hay una relación, hay un coeficiente, ¿no es cierto? Y sobre ese coeficiente, eso significa, ¿no es cierto?, un recargo por el peso extra. También existe un recargo por cargas sobredimensionadas que requieren ser transportadas en contenedores especiales. Esta es la famosa tarifa, por cierto, de carga sobredimensionada cuando utilizamos los flat rack, los open top o los open side. Bien. Pero hablemos de la documentación también, porque dijimos que esto era tarifas, recargos, documentación. Si yo, exportador, le envío carga a una empresa que se llama Lina Villegas, muchas gracias por tu gestión, Lina, acá hoy día. Si Lina está en Alemania Lina, y yo le voy a enviar mercadería a Lina y contrato una compañía naviera, directamente una compañía naviera, ustedes saben que la contratación de los fletes marítimos depende del Incoterm, si yo le voy a enviarle mercadería a través de un contenedor a Lina, contrato a una compañía naviera que se llama Pablo Morales. Cuando Pablo Morales, la naviera Morales, hace esta gestión, Morales tiene que emitir un conocimiento de embarque. Ese conocimiento de embarque es un conocimiento de embarque directo. No resiste mayor análisis. ¿Por qué es directo? Porque lo está emitiendo a solicitud mía, que yo soy el vendedor. O podría estar emitido a solicitud de Lina, importador, dependiendo del Incoterm. Es directo. Pero hay veces que ocurre que yo como exportador, no voy directamente donde Pablo. Voy donde una empresa intermediaria que mueve mucho la orquesta en el comercio internacional hoy día, mucho, que se llaman freight forwarder. Ese freight forwarder es un intermediario que no tiene buque. A la larga ese freight forwarder le va a pasar mi carga para Lina a Pablo, se la va a pasar igual. Pero acá se producen, por este traspaso de mercancía con otro actor, se produce una relación documental entre la naviera y el freight forwarder. Y eso se conoce como Master Bill of Lading, conocimiento de embarque master o BL madre. Y el forwarder tendrá que emitirle su conocimiento de embarque a su cliente. Eso se conoce como House BL, conocimiento de embarque hijo, ¿no es cierto? Que en definitiva es el BL por el cual Lina, allá en el destino, va a retirar la mercancía. Y aunque ustedes no me crean, existen los BL nietos. Existen los BL nietos donde una carga, un BL hijo, se desagrega o se abre en un BL nieto. Es el trabajo que tiene que hacer el embarcador en las oficinas portuarias de incorporar al manifiesto general, el conocimiento de embarque. Más allá, veo que hay 3 preguntas, más allá de lo que estoy hablando, si es un BL directamente emitido por la naviera, si es un BL emitido de la naviera al forwarder, que se llama BL madre, o si fuera un BL hijo, donde el forwarder se lo emite a su cliente, independientemente de eso, decir que los conocimientos de embarque están regulados o tienen su fuerza jurídica, ¿no es cierto?, en las reglas de Hamburgo del año 78. Las reglas de Hamburgo del año 78 es, diría yo, la fuente jurídica, ¿no es cierto?, que ordena este tema de los conocimientos de embarque. La letra chica que está en los conocimientos de embarque es la misma en todos los BL. No existe una letra chica para el madre, para el hijo, para el nieto. Los BL son todos iguales. Es la utilización que se le da a los BLs lo que les da el carácter de directo madre, hijo, nieto. Los conocimientos de embarque están subordinados a las reglas de Hamburgo y tienen una triple naturaleza.
tienen una triple naturaleza. Primero, la primera naturaleza, el primer criterio, es que el VL actúa como título de dominio. Por eso que existen los VLs nominativos, los VLs a la orden, y existen los VLs al portador. Por otro lado, desde la perspectiva del recibo, el acuse recibo, ¿cierto? Existen los VLs directos, indirectos, me refiero con transbordo, sin transbordo, ¿no es cierto? Medio de prueba, los VLs desde el punto de vista del medio de prueba son estos: madre, hijo, nieto o directo. Es decir, más allá de quién emitió el conocimiento de embarque, se someten por esta ley internacional que se conoce como las reglas de Hamburgo del año 78. Hay 5 personas que me quieren preguntar algo, Pablo. Sí, hay varias preguntas. Voy a ver, Hugo Herrera Como tú dice, quieras. sí, no, en todo caso faltan solo 2 por contestar. Dice, he escuchado, dice Hugo Herrera, que gran parte de estos gastos son emitidos unilateralmente por las navieras, sin posibilidades de fiscalización alguna en el país de arribo, pues el capital aduce que la nave tiene soberanía territorial, y se rigen por las leyes de su país. Habla de la soberanía de la nave. Eso es cierto, eso es cierto. Con todo el respeto, si es que hay alguien que me esté escuchando que trabaja en la industria naviera, lo digo con mucho respeto. A ver, para mí esto es un tema de cómo vender el servicio. Yo siempre he pensado esto como el maestro de la construcción. Yo tengo que arreglar el calefón y le digo que vengo el maestro de la construcción y me dice, yo le pregunto, ¿cuánto me cobra? ¿Cuánto me cobra? Y me dice, 20.000 pesos más materiales. Y viene otro y me dice, yo le cobro 30.000 pesos obra vendida. Para mí exactamente lo mismo, obra vendida. Las compañías navieras, algunas ofrecen un servicio all-in, todo incluido, y otras una tarifa más baja, más recargo. Pero quiero decir algo, no hay que creer que cuando te están ofreciendo una tarifa all-in, ellos, al darte ese número, no están considerando todas estas vicisitudes que tú me estás diciendo, Pablo, como por ejemplo aquellos gastos que tienen que ver, que los exigen las autoridades portuarias. Sí, eso puede ser cierto, eso puede ser cierto, pero la verdad que yo entiendo a la persona que hace la pregunta. ¿Qué le importa a un exportador? Le debe seguramente molestar al exportador que te hagan un cobro por un, no sé, por una gestión que es propia del negocio. Eso lo tienen que ver ellos, pactar tarifa, ver volumen y negociar, pero que a ti te representen ese gasto, yo estoy totalmente de acuerdo que la industria jamás ha sido empática en ese sentido y la verdad que no, a veces no son... no digo que no sean transparentes, pueden serlo. Yo no digo que no corresponde que te lo traspasen de esa forma, como diciendo, yo para hacer esto tengo que pagar esto. Yo le diría, bueno, ¿y para qué se mete en este negocio si no sabe hacerlo? Es lo que yo le diría. No sé, pues creo que por ahí va el comentario. Sí, perfecto. A mí me quedó clarísimo. Cristian González, Merco Latina, voy a resumir su pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un agente embarcador y un freight forwarder? Pablo, aquí te voy a contestar con todo el corazón. Aquí en Chile, ninguna. Acá, yo digo, voy a llamar al embarcador. Cuando yo trabajé 20 años en este rubro, cuando estuve montado en oficina, me preguntaban, ¿a qué te dedicas tú, Alejandro? Soy embarcador. Eh, embarcador, en inglés, no se dice freight forwarder. Freight forwarder es flete adelantado. La diferencia que hay es que tal cual como están concebidos en Europa y en Norteamérica, la figura del freight forwarder aquí en Chile no existe. El freight forwarder en economías más desarrolladas son verdaderos operadores logísticos.
un freight forwarder en economía más desarrollada puede tramitar lo mismo que en Chile hace un agente de aduana, un DUS, una DIN, por ley. Acá en Chile no, acá un embarcador lo que hace es recibir cargas de una oficina central, incorporarla al manifiesto, entregársela a sus clientes y desde el punto de vista de la exportación, emitir sus propios VL cuando es parte de una membresía internacional. Pero acá en Chile, un freight forwarder, meterse en temas que vayan más allá del giro, de la emisión o del corte de VLs o del corte de guías aéreas, en Chile no está permitido. Esa es la diferencia que hay entre embarcador y freight forwarder. El embarcador en Chile está acotado a actuar entre el exportador y la naviera, o a actuar entre la naviera y el importador, como un consolidador de carga, sobre todo para lo que es el tema de la carga LCL. Pero el freight forwarder es un concepto más asociado a operador logístico, que da servicios de almacenaje, transporte, bodegaje y servicios de custom broker, es decir, de agenciamiento de aduana, que acá en Chile no ocurre. Perfecto. Mauricio Mardone, en el costo CAC, Container Administration Charge, ¿sería un costo de administración de parte de la naviera? ¿Cuál costo? El CAC, CAC. Container Administration Charge. Container, la letra A, ¿qué es? Administration. Container Administration Charge. ¿Sería un costo de administración de parte de la naviera? Claro, claro. Pablo, ¿puedo hacer un ejemplo con tu persona? Pero por supuesto, dele nomás. Tú partiste esta presentación indicando que tienes cursos gratis y que tienes cursos con costos, con precio. No me acuerdo cuánto valen los cursos con precio. Ya, yo me intereso y yo te llamo, yo quiero el curso con precio, cuesta no sé cuánta plata, y me cobras un fee por el costo de administración del Zoom por la reunión. No, no, ahí te estoy respondiendo. Clarísimo. No, pues no me salgas con esa empanada, te diría. Súbeme el precio si quieres, pero no me pongas costo administrativo. Si todo el mundo tiene un costo administrativo por hacer algo. Yo para estar acá, costo oportunidad, dejé de hacer otras cosas. Es algo implícito en cualquier tipo de actividad. Sigamos, sigamos. Última pregunta, ¿cómo funciona el tema de impuestos cuando las facturas vienen emitidas de países de origen? ¿Qué factura de qué? Cuando las facturas vienen emitidas en los países de origen, ¿cómo funciona el impuesto? Pero estábamos hablando del tema naviero, de la factura de la compañía naviera. Sí, es una pregunta bien de comercio exterior. Sí, yo entiendo que se refiere a la factura de la empresa afuera. El exportador. El exportador, sí. Yo eso, si quieres, lo vemos al final, porque ahí me saca mucho del tema. Ya, vamos no hay problema. Me saca. Vamos entonces con la otra perspectiva que quiero ver del mercado regular. Súper importante. ¿Cómo ustedes que me están escuchando pueden acceder al mercado regular de los fletes? O dicho al revés, ¿cómo el mercado, cuáles son los canales de comercialización? ¿Cuáles son los canales de comercialización del mercado regular? Hay dos. Un canal muy directo y otro canal no tan directo. ¿Cuál es el canal directo? Lo que yo ya decía. Hay una compañía naviera internacional que se llama Popeye el Marino. Vale. Pero Popeye el Marino tiene oficinas en toda Europa. Y yo necesito llevar carga para Europa. No voy a llamar a Popeye el Marino si está en Europa esa oficina. ¿A quién llamo? A Pablo. Pablo Transport. Pablo Transport está en Chile. ¿Por qué? Porque Pablo Transport es agente general de naves de la naviera Popeye el Marino. Eso. Pero hay navieras, que son la mayoría, que han visto que Chile es una muy buena plaza desde el punto de vista del transporte. Están aquí. Están acá, están en su oficina. Esto partió hace unos 30 años.
Antiguamente eran muy pocas las navieras. Yo soy viejo en este cuento y yo recuerdo que eran muy pocas las navieras que estaban con presencia directa aquí en el país. Después Ultramar empezó a llamar más gente, más empresas, ¿no es cierto? Después me acuerdo de agentes como AJ Brum, ¿no es cierto? Me acuerdo de agencias universales, Agunza, que hoy día no se dedica tanto a eso, sino que hoy día se dedica al tema más del manejo portuario, la gestión de aeropuertos y puertos, pero antiguamente había muy pocas navieras acá en Chile, ¿no es cierto? Y eran representadas por estas oficinas. Ahora la cosa ha cambiado. Con cama y petaca, las compañías navieras que están en el mundo tienen oficinas acá en Chile. Esa es la forma directa. Pero también se puede llegar al mercado regular de los fletes a través de estos embarcadores, estos freight forwarders, ¿no es cierto? Y también a través de estos operadores que son muy especializados que se llaman NVOCC. ¿Cuál es la logística portuaria en el mundo de los contenedores? Estoy viendo la hora, llevo recién una hora, así que vamos muy bien. La logística portuaria. ¿Cómo se mueve la logística portuaria no solamente a Chile, sino que en todo el mundo, en el tema de la carga line? Para entender eso hay que conocer no lo que yo digo, sino lo que impone la UNTAC, lo que nos muestra la UNTAC. La UNTAC es un brazo de la Organización de Naciones Unidas, ¿no es cierto? La CEPAL también, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reconoce 4 modelos de gestión portuaria. El primero, el Public Service Port, es decir, donde la gestión es el software y la infraestructura, el hardware, lo pone el público, el sector público. Vamos a entender hardware como las instalaciones, como la infraestructura, y el software como la gestión, el servicio portuario. En el puerto Public Service Port, el Estado hace todo, absolutamente las dos cosas. Pero tenemos un puerto herramienta, tool port, puerto herramienta, donde el hardware, es decir, las instalaciones y la infraestructura, la pone el Estado, pero la pega, la gestión, lo que ocurre, lo pone el sector privado. Tenemos en tercer término el modelo Landlord Port, donde tanto el hardware, es decir, la infraestructura, y los servicios están a cargo del privado. Finalmente, tenemos el puerto privado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Donde todo está en manos de ellos. Acá, aparentemente, el puerto privado es igual al puerto landlord. Si ustedes se dan cuenta, tanto el hardware y los servicios están a cargo del sector privado y en el privado también. Aparentemente son iguales, pero hay una diferencia. En el modelo landlord se requiere ciertas relaciones, ciertos acuerdos y que da pie para el concepto de concesiones portuarias. ¿Quién concede la gestión de un puerto? El Estado, que es lo que ha ocurrido en Chile, lo que ha ocurrido en Argentina, lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Perú, lo que ha ocurrido en Europa, en fin. Es decir, el modelo landlord, donde evidentemente tanto la gestión portuaria como las instalaciones y la infraestructura son a cargo del sector privado, sí, pero porque el Estado, en virtud de un contrato de concesión, le entrega el poder y esa gestión por 20, 30 años. Eso es la diferencia que tiene con la empresa privada. Que los terminales desde el punto de vista privado son de los privados. En cambio, en el landlord port, los muelles y el piso y el terreno son propiedad del Estado que se la entregan en concesión a privada. Esa es la diferencia. Analicemos esto. En Landlord Service Port, que es lo que está ocurriendo en Chile a contar del año 2000,
cuando aparece el famoso Terminal Pacífico Sur en Valparaíso. TPS, ¿qué es? Es el concesionario del puerto de Valparaíso, del sitio 1, 2, 3, 4 y 5, que trabajan bajo un modelo monooperador. Son responsables de toda la gestión. Y el otro modelo es el multioperador, donde si bien es cierto, el hardware, las instalaciones, ¿no es cierto?, y la infraestructura es por parte del Estado, los que van a dar la gestión puede ser más de una empresa, como ocurre, por ejemplo, en el Espigón en Valparaíso. ¿Por qué digo el Espigón en Valparaíso? Me refiero a los sitios 6, 7 y 8, porque sabemos que el concesionario que ahí estaba ha tenido bastantes problemas y no ha podido sacar adelante su proyecto de tener una alternativa en los sitios 6, 7 y 8. En consecuencia, hoy día se maneja de esa manera. El terreno es estatal, pero hoy día cualquier empresa se coloca ahí. Es el modelo Landlord Port Service. ¿Cuál ha sido la experiencia chilena? A partir del 1 de enero del año 2000, tenemos un concedente, ¿no es cierto?, el que está por el lado de la concesión, el Estado chileno, ¿no es cierto?, le entrega a su concesionario privado, ¿no es cierto? De esa forma se ha ido desarrollando este modelo de gestión portuaria, que implica un sistema logístico portuario integrado, claramente, que implica convocar voluntades, opiniones del municipio, de los actores, de los freight forwarders, de los agentes de aduana, de la cámara aduanera, de la policía militarizada, la marina mercante, la dirección del territorio marítimo mercante, el litoral, en foros, comunidades logísticas, la aparición de puertos secos. Antiguamente no existían los puertos secos, y menos existían los almacenes extraportuarios, que son puertos secos también, pero claramente que tienen una capacidad de administrar esta potestad aduanera, que es la diferencia que hay entre un puerto secos, valga la redundancia, un puerto seco a secas y un almacén extraportuario. Ambos son puertos secos, pero el almacén extraportuario tiene una capacidad, ¿no es cierto?, de administrar potestad aduanera. ¿Y por qué no decirlo? Ya vemos que Antofagasta y Valparaíso se están colocando las pilas para poder acceder su sistema. En Valparaíso existe un sistema logístico de información que se llama SeaLogPort. SeaLogPort, la idea es introducirlo al sistema de ventanilla única, siguiendo las recomendaciones de la OMC de que el comercio hay que facilitarlo, hacerlo más fácil. Nosotros tenemos un sistema de ventana única, el CISEC. En consecuencia, hemos podido llevar al CISEC los distintos programas, sistemas de computación de cada uno de los puertos. Y esto está pasando en todo el mundo. Para que vean que tengo ojo y mucha atención por nuestros vecinos, esto es lo que está pasando en Perú. Esto es lo que está pasando en Perú, donde la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no es cierto?, ha entregado, ¿no es cierto?, el terminal portuario del Muelle Sur, ¿no es cierto?, para que gestione DP World Callao. ¿Qué es lo que es DP World Callao? Una empresa muy importante a nivel mundial, un grupo económico que tiene capitales de Dubái, ¿no es cierto? Acá también esa empresa está en Chile, en San Antonio, no sé si ustedes lo sabían, en lo que es Puerto Central. Ahí hay intereses también. Tenemos la Administración General de Puertos, ¿no es cierto?, de Guayaquil, que le entrega a su concesionario Contencon, ¿no es cierto?, el manejo de contenedores. Capitales filipinos y ecuatorianos es Contencon. Tenemos el puerto Manzanillo, API Manzanillo, cuyo concesionario es SSA México, una tremenda empresa que también forma parte de un grupo importante a nivel mundial, que es el grupo Carrix, que maneja el terminal de contenedores en el puerto de Manzanillo. ¿Cuál es la coyuntura actual? Para ir terminando el tema de los contenedores. ¿Cuál es la coyuntura actual? Según la OMC, China es el mayor exportador del mundo. Claramente China se está colocando las pilas ya, está colocando el pie en el acelerador, en su industria. Ya sus ventas en el 2019 rozaron los 2,5 millones de FOB, ¿no es cierto? Lo que indica que es un 17% del PIB.
Miren la importancia que tiene eso respecto del país que viene después, en el segundo puesto, Estados Unidos, ¿no es cierto? En abril de 2020, mientras todo el mundo estaba preocupado de colocar restricciones, ¿no es cierto?, a la importación de productos, a la llegada de buques por el tema de la pandemia, China registraba un crecimiento del 3% de sus exportaciones. Lamentablemente Tailandia y Hong Kong, o sea, no lamentablemente, afortunadamente, Tailandia y Hong Kong sí pudieron mantener en azul estos números, mientras que en otros lugares, como en Chile, la contracción hizo que la baja del movimiento fuera de -6, hasta llegar a 61 negativo en Sudáfrica. Entre julio y septiembre del 2020, la economía china creció, como pueden observar, casi un 5% comparado con el periodo anterior. Esto ha significado, lo que les explicaba al principio, un tremendo apetito, una tremenda necesidad imperiosa de regresar contenedores lo más posible a China. Y si tienen que ser vacíos, no importa. Lo importante es tener contenedores allá, ¿ya? La razón de mover contenedores para allá lo observamos inmediatamente. ¿Qué significa? Que las fábricas chinas volvieron a producir. Si ustedes revisan la información actualizada, China está produciendo nuevamente. Una vez que la crisis sanitaria, me refiero en China, se pudo controlar. Ustedes saben que la cosa ya está controlada. Y la otra razón es que el mundo siguió comprándole, principalmente productos que ayudan un poco a mitigar estos momentos de ocio o cuando hay que trabajar en la casa porque no podemos ir a nuestros puestos de trabajo. Hay que hacer mucho teletrabajo. A pesar de que se vive la peor desalarización económica de Chile en los últimos 40 años, sí, es verdad, en términos macro, ha perdido su crecimiento China en sus últimos 40 años, ya podemos decir que en el 2020 hubo un movimiento al alza de un 2,3%. Todo vinculado a los computadores, como les decía, y a los productos médicos, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace pensar esta situación? Que llevados ya 4 meses del año 2021, estamos en abril, esta competencia de contenedores ha provocado que Tailandia, ustedes saben que Tailandia es el principal productor de arroz, no pueda mandar sus contenedores con arroz. Yo les decía al principio que muchos graneles hoy día se están moviendo en contenedores porque el transporte está cambiando. Las tendencias del transporte están cambiando. Canadá no puede mover sus guisantes. Allá en España le llaman guisante y el principal importador de guisantes de España es Canadá. La India no puede mover su azúcar. Por otro lado, Estados Unidos también tiene problemas. Se les hace difícil encontrar contenedores para enviar la soja que necesitan, no solamente en China, sino que en todo el Asia. Realmente hay una revolución en la industria del transporte marítimo producto de este problema. La crisis claramente va más allá de los bienes de valor agregado. Aunque ustedes no lo crean, vamos a tener que comer poco y comer liviano. Bueno, afortunadamente en Chile no, porque nosotros tenemos mucho papel. Nosotros somos exportadores de celulosa. Pero en otros países donde no hay papel, que importan pulpa de celulosa desde Brasil, Brasil es el principal abastecedor de pulpa de celulosa, esos países van a tener problemas porque no van a poder fabricar papel higiénico. Complicado el tema. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Claramente, de continuar esta contracción, ¿no es cierto?, va a seguir el incremento de fletes, ¿no es cierto?, lo que nos va a llevar claramente a una inflación acelerada. Eso les quiero dejar respecto del mercado regular. Ahí hay una fotito del Valparaíso, tiempo que extraño, donde estoy ahí en una salida de terreno. Ahí estoy en una grúa horquilla, espero que vuelvan los días que podamos hacer esas actividades. Ahora tengo 1 hora y media. Dime, Pablo, ¿cuánto rato más me das? 5 minutos más porque estamos bien en la hora, pero 5 minutos más yo creo que la gente ahí nos va a esperar de todas maneras. Si me comprometo en 15, ¿puede ser? Veámosle, hagamos el esfuerzo. Hagámosle.
Tengo que hablar del mercado irregular de los fletes. Mercado irregular de los fletes. El mercado irregular de los fletes se conoce bajo el régimen de fletamento. Hablar de régimen de fletamento significa hablar de tipos de contratos de fletamento. Yo quiero arrendar un buque. Yo quiero arrendar un buque. Y un amigo me dice, yo tengo un buque, Alejandro, pero lo tengo tirado por ahí. Está tirado. No tiene capitán, no tiene gente. Las ratas andan dándose vueltas. No he pagado los permisos. Nada. No tiene bandera, no está tripulado. Vale, le digo, pásamelo, yo te lo arriendo, pero no me pidas plata. Lo voy a trabajar unos 4 o 5 meses para armarme de capital, ¿te parece? Y después de 4 meses te empiezo a dar un arriendo. Normalmente ese arriendo es por toda la vida. Eso está vinculado con el leasing. Este contrato se llama a casco desnudo, es decir, arriendo el buque tal como se encuentra, a casco desnudo. Ese es el primer contrato de fletamento. Existe un contrato de fletamento donde yo naviera o yo exportador, esto se da mucho en la fruta, arriendo un buque por un tiempo, ya no es para toda la vida, 6 meses, 12 meses, 2 años, por un tiempo, time charter. Existe un arriendo que este es el más típico, este es el contrato de fletamento típico del mercado irregular, el contrato por viaje. Por viaje. Acá se hace, esto se ocupa mucho en la industria de la minería, mucho en la industria del carbón, mucho en la industria del ganado bovino, en el mercado de los fierros. Es decir, se arrienda un barco para que vaya a dejar una mercancía, vaya de ida y a lo mejor de vuelta. Es decir, puede ser one way, puede ser round trip. Ese es el contrato de fletamento esencial, típico, ¿no es cierto?, de la carga a granel. Esto les puede quedar a ustedes, la presentación se las puede regalar, va a quedar para ustedes, va a quedar a disposición. Alguien me preguntó de las cláusulas de fletamento, y yo le dije que más ratito. En el Voyage Charter hay una cláusula de fletamento que yo no indiqué minutos atrás. Yo les hablé a ustedes de liner, lifo y filo, pero acá, en este mercado de los graneles, existe la cláusula FIO. La cláusula FIO. Free in and out. Free in and out. ¿Qué significa FIO? Miren, ahí tienen la carga homogénea. Ahí hay un embarque de grano, embarque de trigos, como pueden observar. Ahí tenemos descarga de soja en España y ahí tenemos soja argentina. Ahí tenemos el puerto de Ventana con su nueva remodelación trabajando concentrado de cobre. Ahí tenemos Puerto Patillo, en concentrado de cobre, ese concentrado que se ve oscuro. Ahí estoy yo en Mejillones dando una clase de tiempos plancha. Resulta que en el mercado regular hay que medir el tiempo. Hay que medir el tiempo de gestión. ¿Qué tiene que ver esto con la FIO? Acá el buque, lo único que hace el buque es hacer el flete. El exportador embarca y estiva. Y el importador está al frente mío, está afuera, una termoeléctrica de carbón en Mejillones, tiene que preocuparse de qué, de la descarga, de la desestiva y la descarga. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa importadora en Mejillones? Contrata a un operador portuario para que haga la gestión, pero hay que contar el tiempo. Hay que contar el tiempo porque hay que medir exactamente cuánto tiempo se perdió en la gestión. Si hubo paro, si hubo lluvia, si hubo setup, que se llaman tiempos muertos. Hay que contabilizar el tiempo para saber exactamente determinar los días plancha, el lifetime del buque. Porque así se pagan las tarifas FIO. FIO significa entonces que el naviero lo único que está obligado es hacer el flete. Son los operadores los que tienen que cargar y estivar en el origen y el importador a través de sus operadores de desactivar y descargar. Esa es la cláusula FIO. Ahí tenemos un embarque de sal. Ahí tenemos un embarque de sal. Miren qué lindo.
Ahí tenemos un buque ganadero que está entrando a Cartagena, puerto de Mamonal en Cartagena. Tiene 13 niveles. Miren, Puerto Patillos, embarque de sal, Chile. Eso blanco que ustedes ven ahí es la sal. Un buque petrolero, ¿no es cierto?, que mueve hasta 500.000 toneladas de crudo. Ahí tenemos la estructura del buque petrolero, ahí tenemos un buque propicio para el GNL, ¿no es cierto?, gas licuado. Y ahí está la tarifa FIO. ¿Qué es lo que hace la mercancía? La mercancía, recuerden, es el exportador o el importador. El embarque y la estiva la hará el vendedor, la desestiva y el desembarque la hará el comprador. La naviera lo único que hace es el flete, la tarifa FIO. Por ejemplo, tenemos una tarifa FIOS. ¿Qué es lo que es FIOS? FIOS es una derivación del FIO. La F significa stowed y la T significa trimmed, trimado. ¿Qué significa? Que no solamente hay que embarcar la mercancía, sino que hay que acomodarla a bordo y trimarla. Trimarla significa emparejarla. Es como que si yo tengo acá un receptáculo y tiro poroto, y me queda en un lugar nomás los porotos y el otro lado no está tan lleno. Con la mano lo tengo que distribuir para que el recipiente no se me vaya para un lado. Más o menos esa es la idea. Hay que emparejar, ese es el trimado. Si se acuerda una tarifa de 200, ¿no es cierto?, de 240.000, ¿no es cierto? Perdón, la tarifa son 60.000 toneladas métricas de soja, y la tarifa es de $4, y la tarifa es de $4, multiplicamos 60.000 por 4, 240.000. Si se acuerda FOB, el exportador deberá contratar el embarque, la estiva y el trimado. Sabemos que, de acuerdo a la cláusula FOB, la mercancía se entrega a bordo del buque. Eso significa FOB, a bordo del buque. En consecuencia, si vamos a entregar a bordo del buque, el exportador tiene que contratar la gestión de embarcar, la gestión de acomodar, que se llama estivar, y del trimado, que es distribuir, es como emparejar la cancha. Y el importador, evidentemente, tendrá que contratar ese flete internacional, desestivar y descargar. Por el contrario, si un exportador chileno va a vender al exterior CIF, deberá contratar el embarque, la estiva, el trimado y el flete. El importador lo único que tiene que hacer es la desestiva y la descarga. Ahí tenemos algunos recargos que se utilizan en el mercado irregular. Ahí tenemos, así como las reglas de Hamburgo son la institución jurídica para el mercado regular para emitir los conocimientos de embarque, acá tenemos la GENCON, General Contract. General Contract es una ley internacional por medio de la cual se elaboran estas pólizas de fletamento. No estoy diciendo que en el mercado irregular no exista el BL, existe el BL, es sumamente importante, pero en este negocio, a diferencia del mercado regular, en este negocio aparecen las pólizas de fletamento. Y esta es la póliza de fletamento o contrato de fletamento por viaje, que, como les decía, es la más representativa de este negocio. Ahí hay algunos documentos sumamente importantes que se deben utilizar en el conteo del tiempo, que es la NORT, ¿no es cierto?, el documento que se presenta para dar aviso que el buque está listo para empezar a transferir, va muy vinculado con el concepto de la libre plática. Existe la relación de hechos, el famoso Statement of Fact, o más conocido como SOF. En fin, ¿cómo podemos llegar a este negocio? Así como en el mercado regular existen los forwarders, en este negocio existen los brokers. Si yo soy jefe de Codelco y quiero buscar un buque, llamaré a un broker. Y el broker me encuentra un buque. Entonces ese broker está actuando como cargo broker, porque está haciendo una gestión por cuenta mía, porque yo estoy buscando un buque. Por el contrario, si una compañía naviera llama a un broker y le pide carga, al revés, el broker está actuando por cuenta de la carga. Ship broker, no sé si me explico la diferencia entre uno y el otro. Esas son las diferencias
Y eso es un poco decirle alguna conclusión final, decirles alguna conclusión que el mercado internacional, el comercio internacional, la verdad que se piensa que los costos van a seguir subiendo. Hay muchos problemas que nos mostró el tema de Suez, muchos problemas, pero no todo el problema es Suez. Miren lo que les quiero mostrar aquí. Esto de Suez nos mostró que la ruta que sigue el comercio internacional es muy estrecha. Quedó clarito día atrás que la ruta del comercio internacional es muy estrecha, así nomás. Pero no solamente desde la perspectiva física, es estrecha no solamente pensando en ese canal. Yo no sé si ustedes saben que en Panamá últimamente ha habido poca agua, poca lluvia, y eso significa que hay que considerar algo hay que hacer ahí, porque claramente ese canal se mueve de acuerdo a los niveles del río Gatún, que está en el otro lado en Panamá. Hay un tema importante que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, el estrecho de Hormuz que conecta el Medio Oriente con el Asia-Pacífico, Europa y América del Norte. Ahí se mueve el 34% del petróleo mundial, pero eso es una zona geográfica complicada, muy complicada. Se espera que con la llegada de Biden al poder, esa zona, ¿no es cierto?, que ya ocurrió, esa zona esté un poquito más tranquila, porque había una tensión impresionante antes de que llegara Biden en esa área. En consecuencia, siempre hay amenazas en el comercio internacional. Otra historia que les quiero contar rapidito es que Nasco, una empresa que hace buque, ya le entregó a Tote, una naviera, 2 portacontenedores, cada uno de 3.100, no son tan grandes estos buques 3.100, pero por lo menos son los primeros que van a utilizar en vez de petróleo GNL, porque claramente el tema ambiental es sumamente importante. Hay que reducir las emisiones de CO2 y ya están apareciendo los primeros buques con GNL. Eso, ¿me creerían que es malo el calentamiento global para todos? Por supuesto que es muy malo, pero desde el punto de vista de la navegación en el Polo Norte a lo mejor puede ser una realidad, ¿no es cierto? Puede ser una realidad y puede ser eso una alternativa como una nueva ruta. En fin, otra noticia, se bajó de 3,5 al 0,5, ¿no es cierto?, la cantidad de azufre que tiene que haber en el combustible, y eso tiene que ver mucho con la salud humana, sumamente importante, y son un poco las novedades. Chicos, se me fue el tiempo, el 2021 es un año difícil, que está siendo tironeado por la alteración de los flujos que hay, la congestión que hay en algunos puertos, en algunas rutas aéreas, tironeado por eso, y por otro lado, porque el comercio electrónico está haciendo de la suya. Es una coyuntura como nunca para el comercio electrónico y que eso está impactando en el transporte marítimo. Eso, que estén muy bien, chicos, y cerré dentro de los plazos convenidos. Pablo. No, extraordinario, Alejandro, muy buena la presentación. Bueno, hay varios temas que van desglosando de todos estos problemas que tú mismo hablabas y que indudablemente ya comienzan a sonar, como por ejemplo los corredores transoceánicos y varios temas que están apareciendo en el tema del cabotaje, también sin ir más lejos con respecto a este tema de la industria naviera, que son temas muy, muy relevantes y que esperamos de alguna manera ir tocando porque afectan a todos los países, obviamente, de América Latina, que son los que hoy en día, a los cuales hoy en día le estamos dando esta excelente clase sobre las ofertas de los servicios navieros, los contenedores y la carga de granel, que lo hiciste maravilloso, nos explicaste con mucha claridad, siempre con una pedagogía única, con muchos ejemplos, proyectaste incluso en el mercado, así que yo creo que nos vamos todos de alguna manera muy agradecidos. No nos alcanza tiempo para preguntas, pero sí, indudablemente queremos darte las gracias. Sabemos que estás tú en Valparaíso, yo estoy aquí en Santiago de Chile, y hay gente de todos lados que nos está escuchando y viendo. Así que tus palabras finales, mientras yo voy mostrando algunos eventos, pero háblanos nomás. Si es que me deja compartir, ¿estás tú compartiendo? Sí, estás tú compartiendo. Bueno, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad. Siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo mientras vivamos lo que estamos viviendo. Hoy día esto es mucho más que una clase, es mucho más que una charla, es mucho más que hacer algo que a uno le gusta. Hoy día es una forma de poder comunicarnos y de hacer algo durante un rato, 1 hora y media, 2 horas,
no solamente 1 hora y media, 2 horas, porque esta presentación está especialmente diseñada para este evento. Acá hay un par de horas de trabajo, y lo más importante es que durante esas horas de trabajo y esta 1 hora y media que duró esto, es un tiempo en el cual dejamos de pensar cabezas de pescado por los tiempos que estamos viviendo. Y eso tiene un valor impresionante. Yo agradezco a las personas que estoy viendo acá que estuvieron, a ti, Pablo, en representación de esta gran organización, que tengamos la oportunidad de aprender, de retroalimentarnos, pero sobre todo salirnos un rato de esta tontera que hoy día se llama coronavirus y no pensar en el coronavirus. Eso es, para mí tiene un tremendo valor sentir que hay patria, que uno puede todavía hacer algo y tiene algo que aportar. Eso para mí tiene un valor incalculable. Lo importante es que, bueno, vamos a estar en otra clase más con Alejandro ya el próximo mes, ya estamos planificando y armando lo que se viene, porque esto no puede parar y en ese sentido como empresa estamos muy comprometidos con hacer eventos, hacer capacitaciones. Encontramos que hay un espacio en este tema de lo virtual, en donde más allá de alguna manera de los beneficios que uno puede tener como empresa, creo que el poder democratizar el conocimiento, la información, creo que se hace más necesario que nunca, sobre todo que muchos que están en teletrabajo tienen la oportunidad de hacerlo, quizás cuando ya volvamos a trabajar, que no creo que sean un 100%, pero los que vuelvan a trabajar un 100% en la dinámica de la oficina, ya quizás no alcancemos o no tengamos esta oportunidad. Así que de alguna manera hay que sacar provecho de lo que ha sido este año. Invitarlos a todos a revisar el canal YouTube. Ahí están todas las clases que ha hecho Alejandro con nosotros. Las que van a hacer también van a estar ahí. Esta misma también la vamos a poner ahí. Le vamos a entregar a ustedes además el link de la clase y el material de Alejandro. Alejandro, muy agradecido de todo lo que fue tu presentación. Creo que indudablemente un tremendo Pablito, aporte. Pablito, Sí, un segundo. Gracias a todas las personas que me están escribiendo desde México, todo a todo, y quiero nombrar una persona que no veo hace mucho tiempo. Gracias por tu saludo, Max, don Max Capó. perfecto. También nos sumamos al saludo a todos, al agradecimiento que viene de todos lados y indudablemente ha sido una gran clase magistral, como siempre digo yo, sé que no te gusta a ti Alejandro la palabra magistral, pero para Es que yo nosotros, soy humilde. para nosotros que somos los que estamos aprendiendo, es indudablemente magistral y también magistral la posibilidad de tener esta experiencia contigo. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena jornada, una muy buena semana y nos estamos viendo ya en todo un conjunto ya de eventos que hemos ido armando para cada uno de ustedes y prontamente nos veremos con Alejandro en el nuevo curso. Chao a todos, que estén Que tengan excelentes. buenos días y un abrazo para todos. Chao.